Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están hoy, mis queridos chismosos y curiosos? Espero que estén teniendo un día lleno de sol, energía y por supuesto, mucha curiosidad por el mundo del entretenimiento. Hoy, amigos míos, nos sumergiremos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales, encendiendo la mecha de la especulación y generando un sinfín de teorías del misterioso mundo de las celebridades turcas. Y para ser más precisos, nos centraremos en dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de muchos fans, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque hoy el chisme está jugoso, las sorpresas son inevitables y la verdad, como siempre, es más fascinante que la ficción. Hoy vamos a desentrañar una historia que ha volado por todo el internet y en las redes sociales, generando debate y encendiendo la imaginación de los fans, el supuesto regalo que Kerem Bürsin recuperó de Hande Erçel. Sí, lo han oído bien. ¿Recuperó? ¿Qué regalo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué significado tiene todo esto? Tranquilos porque todas estas preguntas y muchas más las responderemos aquí en mi canal. Vamos a sumergirnos en los detalles, analizar cada arista de la situación, y por supuesto, a compartir mi humilde opinión sobre este asunto tan comentado. Prepárense para un viaje lleno de datos, de análisis profundo y sobre todo, para un entendimiento más completo de esta historia que ha capturado la atención de tantos. Vamos a desentrañar los entresijos de esta narrativa, a sumergirnos en la cronología de los eventos, y a descubrir la sorprendente razón detrás de esta peculiar y, para algunos, enigmática recuperación. Y créanme, la razón es mucho más interesante de lo que puedan imaginar a primera vista. Pero antes de que nos adentremos en el corazón de la noticia, no puedo dejar de recordarles algo que me hace muchísima ilusión. Si son nuevos por aquí, o si simplemente aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre les traeré la información más fresca, los análisis más detallados y las últimas novedades del mundo del entretenimiento, especialmente de Turquía. Así que ya lo saben. Suscríbanse y únanse a esta comunidad de chismosos, curiosos y amantes del drama turco. Me encanta tenerlos por aquí y compartir estas aventuras con ustedes. Ahora sí, arrancamos con fuerza. Para entender bien esta historia, necesitamos poner las piezas en su lugar, como un rompecabezas que vamos armando poco a poco. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de los actores más populares, talentosos y queridos de Turquía, fueron pareja. Y no cualquier pareja, sino la pareja que surgió de la icónica y romántica serie Love is in the Air. Para aquellos que no estén familiarizados, Love is in the Air es una serie turca que conquistó corazones en todo el mundo, contando la historia de amor, llena de idas y venidas, entre Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin, respectivamente. La química entre ellos en la pantalla era innegable, explosiva, mágica. Las miradas, los gestos, la tensión, todo se traducía en una conexión que traspasaba la ficción. Y para la alegría de los fans, esa chispa, esa conexión, esa magia, pronto traspasó la pantalla para convertirse en realidad. Su relación se convirtió en el centro de atención de millones de fans en todo el mundo. Nos emocionábamos con sus fotos juntos, con sus declaraciones de amor, con las miradas cómplices que compartían en cada evento público. Eran la pareja perfecta, el sueño hecho realidad para muchos, la viva imagen de la felicidad. Se convirtieron en un símbolo de amor, de romanticismo, de un cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder en el mundo del amor y de la vida, la historia no siempre tiene finales felices, ni siquiera para las estrellas de televisión. Después de un tiempo y con un gran impacto mediático, anunciaron su separación. El corazón de los fans, que tanto habían soñado con ellos, se rompió en 1000 pedazos. La tristeza invadió las redes sociales, y la especulación sobre las razones de la ruptura no se hizo esperar. Rumores, teorías, conjeturas, todo valía para tratar de entender qué había pasado entre la pareja soñada. ¿Qué había salido mal? ¿Por qué habían decidido separarse? Y claro, en medio de todo este huracán emocional, los regalos, los gestos, los detalles que se habían compartido durante su relación adquirieron un nuevo significado, un peso simbólico diferente. Los objetos que antes eran muestras de amor y cariño, se transformaron en recuerdos, en vestigios de un pasado que, por más hermoso que fuera, ya no existía. Ahora es importante aclarar algo crucial para entender el contexto de esta historia. La recuperación, de la que hablamos, no es algo que Kerem haya hecho de forma directa, como ir a la casa de Hande y pedir que le devolvieran algo.
No, no. No. La situación es mucho más sutil, más ambigua, y tiene que ver con un detalle particular, un collar. Un collar que Anne de Hercel le regaló a Kerem Bürsin durante su relación. Un collar que aparentemente Kerem ya no tiene en su posesión, pero que por lo menos simbólicamente ha recuperado. La historia se remonta a un evento público, un acto promocional, una alfombra roja, no recuerdo exactamente cuál. Un evento en el que Kerem Bürsin estaba presente como estrella invitada. Un evento donde fue fotografiado y filmado, y donde llamó poderosamente la atención al lucir un collar muy similar al que Anne le había regalado en su momento de pareja. La noticia corrió como la pólvora, se propagó por las redes sociales a la velocidad de la luz. Era el mismo collar. Un collar similar. ¿Cómo era posible que llevara un objeto tan significativo, tan asociado a su relación pasada? Las redes sociales ardieron con las preguntas, los comentarios, las especulaciones y, por supuesto, las opiniones divididas. Algunos fans, los más románticos, los que aún soñaban con una reconciliación, interpretaron esto como una señal, como una muestra de que aún existía cariño, de que los sentimientos no habían desaparecido por completo, de que la llama del amor aún podía revivir. Soñaban con un reencuentro, con una segunda oportunidad para la pareja. Otros, en cambio, fueron más escépticos, más cautos, más realistas. Pensaron que podría ser simplemente una coincidencia, una casualidad, un simple descuido, o tal vez una estrategia de marketing, un intento de generar interés en su persona. ¿Quién sabe? El misterio, al menos en ese momento, seguía abierto, alimentando la curiosidad y la conversación. El enigma estaba servido y todos queríamos saber la verdad. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué hay detrás de esta aparente recuperación del collar? Aquí es donde la investigación periodística, el análisis de los detalles y el trabajo de varios portales de noticias turcas entran en juego para arrojar luz sobre el asunto. Y la verdad, como les dije al principio, es sorprendente, reveladora y, en cierto modo, desilusionante para algunos. Resulta que el collar que Kerem Bürsin lucía en ese evento no era exactamente el mismo que le regaló Hande. No. Era en realidad un collar de la misma marca, Bulgari para ser exactos, pero con algunas diferencias sutiles en el diseño, en los detalles, en los acabados. Ah. Y aquí está la clave de todo el misterio. Kerem Bürsin, como imagen embajador de la marca en cuestión, tiene acceso a las colecciones, a sus joyas. Como parte de su contrato tiene la posibilidad de lucir, de utilizar, de promocionar los diferentes modelos de la marca. Así, Kerem pudo usar un collar similar, perteneciente a la misma casa de joyería, pero con algunas diferencias. Y casualmente ese día eligió un collar que, a simple vista, era muy parecido al regalo que Hande le había hecho en el pasado. Fue una elección, al menos para algunos, que generó más preguntas que respuestas. La razón detrás de esta elección es posiblemente una cuestión de estilo personal y de imagen profesional, un cóctel de influencias. Kerem Bürsin, como embajador de la marca Bulgari, tenía la libertad, la potestad de elegir la pieza que mejor se adaptara a su look, a su atuendo, a su personalidad, a la ocasión. Y en ese momento consideró que ese collar en particular era el ideal para complementar su imagen. Sin embargo, el hecho de que fuera tan similar al regalo de Hande, y en el contexto de su relación pasada, generó un revuelo mediático, un alboroto en las redes sociales y un aumento exponencial del interés del público. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿fue una simple coincidencia? ¿O hubo algo más? ¿Fue una estrategia, un plan premeditado, un simple juego? Aquí es donde la especulación se dispara y las teorías se multiplican. ¿Quiso Kerem enviar algún tipo de mensaje subliminal? ¿Quería recordar, de alguna forma, su relación pasada? ¿O simplemente se trató de una casualidad, de una elección de vestuario sin mayores pretensiones? La respuesta probablemente solo la conocen él y, quizás, las personas más cercanas a él. Pero independientemente de la intención, el hecho es que la situación generó un gran interés, alimentó la conversación sobre su relación y revivió el morbo y la curiosidad de sus seguidores. Ahora analicemos un poco más a fondo las posibles interpretaciones, las diferentes perspectivas que se pueden adoptar. Por un lado podemos pensar, la opción más simple, que Kerem Bürsin no le dio mayor importancia al asunto. Simplemente eligió un collar que le gustó y que le parecía adecuado para la ocasión. No hay que buscarle tres pies al gato, no hay que darle más vueltas al asunto. Esta es una explicación simple y directa,
que no requiere de profundas reflexiones ni de análisis complicados. Por otro lado, podemos considerar la posibilidad de que si existiera una intención, aunque sea inconsciente. Quizás Kerem quería recordarle a Anne de su relación, de alguna manera, o tal vez solo quería que la gente siguiera hablando de ellos, que siguieran interesados en sus vidas. O tal vez simplemente estaba jugando con los medios, con la curiosidad de sus fans, con la expectativa que genera su sola presencia. Estaba, quizás, alimentando el fuego de la especulación, de la conversación, de la atención pública. Sea como sea, lo cierto es que la recuperación del collar, o mejor dicho, el uso de un collar similar, nos demuestra algo muy importante: el poder de los detalles, la importancia de los pequeños gestos, la capacidad de un simple accesorio para desencadenar una avalancha de especulaciones, de análisis y de interpretaciones. En el mundo del espectáculo, en el universo de las celebridades, nada es casualidad, nada es fortuito. Todo tiene un significado, una lectura, una interpretación, incluso las elecciones más aparentemente triviales. Y esto, amigos míos, es lo que hace que este mundo sea tan fascinante, tan adictivo. Además, esta historia nos recuerda que las relaciones sentimentales, incluso las que parecen perfectas desde fuera, son complejas, están llenas de matices, y a menudo terminan de forma inesperada, generando incertidumbre y desconcierto. Y en ocasiones los objetos que compartimos con nuestros seres queridos, ya sean regalos, recuerdos o simples objetos cotidianos, se convierten en símbolos de lo que fue y de lo que ya no es, en testimonios silenciosos de un pasado que, aunque pueda generar nostalgia, ya no forma parte del presente. Volviendo a la recuperación del collar, también podemos hablar de la importancia de la imagen pública, del impacto de las decisiones de las celebridades, del control que tienen sobre su imagen. Kerem Bürsin y Anne de Erzel son conscientes del impacto que tienen en sus seguidores, en la opinión pública. Saben que cada gesto, cada palabra, cada elección de vestuario, cada publicación en redes sociales es analizada, comentada, criticada y elogiada. Por eso es importante que cuiden su imagen, que sean coherentes con sus valores, que sepan manejar las expectativas del público y que sean cuidadosos con lo que proyectan hacia el exterior. En este sentido, el hecho de que Kerem haya usado un collar similar al regalo de Anne puede ser interpretado como una forma de mantener viva la conexión con sus fans, de recordarles su pasado y de seguir generando interés en su vida personal. O simplemente como una estrategia de marketing inteligente, un movimiento calculado para mantener su nombre en boca de todos. ¿Quién sabe? La incertidumbre es parte de la ecuación. Lo importante es que a través de este pequeño detalle, hemos podido analizar muchos aspectos interesantes de la vida de estas celebridades turcas, desde sus relaciones sentimentales hasta su imagen pública, pasando por las estrategias de marketing y la influencia de los medios de comunicación. Y ahora, después de haber analizado todos estos puntos, quiero compartir mi propia opinión, mi humilde punto de vista. Yo creo que probablemente la verdad se encuentre en un punto intermedio, en un territorio gris. Es muy probable que Kerem Bürsin no le diera demasiada importancia al asunto y simplemente eligió el collar que más le gustaba, que más le convencía para la ocasión. Pero también es posible que de forma inconsciente quisiera enviar algún tipo de señal, o simplemente jugar con la curiosidad de los fans, alimentar el debate, generar interés. Lo que está claro es que en el mundo del espectáculo, nada es completamente casual, todo tiene un significado, una lectura, una interpretación. Espero que este análisis les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta sumergirme en estos temas, en estas historias y compartirlos con ustedes. Y ahora, antes de despedirnos, me gustaría hacer un pequeño resumen de los puntos clave que hemos tratado. En primer lugar, hablamos de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, una de las parejas más queridas y aclamadas de Turquía, y de su posterior separación, que generó tristeza y especulación. En segundo lugar, nos enfocamos en la recuperación del collar, un regalo significativo que Hande le había hecho a Kerem durante su relación, y que generó muchas interrogantes. En tercer lugar, analizamos las posibles razones detrás de esta situación, incluyendo la posibilidad de una coincidencia, una estrategia de marketing, o una simple cuestión de estilo personal. En cuarto lugar, discutimos la importancia de la imagen pública, la influencia de los medios de comunicación y cómo las celebridades cuidan su imagen y cómo el público las percibe. Y finalmente compartí mi humilde opinión sobre el asunto, recordando que en el mundo del espectáculo, nada es completamente casual y que todo tiene un significado. Así que, amigos, ¿qué les pareció esta historia? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen alguna otra
a teoría, alguna otra interpretación. Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber qué piensan en la sección de comentarios que está aquí abajo, sus opiniones son muy importantes para mí. Compartan sus teorías, sus ideas, sus perspectivas y debatamos este tema apasionante. Y por supuesto, no se olviden de dejar un me gusta si les gustó este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Active la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Muchas gracias por ver, por su tiempo y por su atención. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más novedades del mundo del entretenimiento. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.